Saludos iluminados muchachos y bienvenidos de vuelta a Zelda 2, la aventura de Link. Como pueden ver ahí, ya cometí suicidio desde el anterior video y estoy listo para comenzar de nuevo con todas las vidas. Creo que subí un nivel también. Así que sigamos donde nos quedamos. Si recuerdan bien, lo último que hicimos fue preguntarle a Error cómo proseguir. Y lo último que nos dijo fue que al sur de la tumba del rey hay un túnel. Así que vamos a ver de qué trata eso. Esta es la tumba del rey. No se puede ni leer. Así que de aquí vamos al sur. Y aquí está nuestro túnel. Y aquí necesitan el hechizo de Fairy para poder subir. Esto es todo lo que hace el hechizo de Fairy. Ahora que podemos atacar hacia abajo, ya podemos matar a estas cosas pinchudas. Ay. Con el nivel de ataque 5, esos gorilla azules ya solo resisten 2 espadazos. Y llegamos al tercer palacio. Oh. Repitamos eso. Si salen y entran de un palacio, esta primera estatua eventualmente tendrá un frasco rojo de magia. Eventualmente. Como ese. Y podemos usarlo para utilizar Life. Ahora estamos más preparados. Ahora sí exploremos qué hay aquí. Oh. No recuerdo muy bien estos enemigos. Oh, es este. Oh. En estos cuartos hay que avanzar rápido para no quedar atrapado en el muro. Salvemos esta llave. Y sigamos. ¡Ah! Ya estoy bastante herido. Y no he avanzado tanto. Oh.
Uf. Vamos a ver si hay algo. Un caballero rojo ahí. Perfecto. Utilicemos todo y ahora sí agarramos la botella. Antes de bajar por ahí hay que subir por aquí. De esto sí me acuerdo. Aquí en las afueras del templo hay una llave. Ahora sí volvemos a entrar. Primero vamos a donde no necesitamos llave. Ay. Aquí sí ya no sé. Ay. Esa técnica es invaluable para acabar con esos caballeros. Ay. Oh, vaya. Esta es una muy mala posición. Esas cabezas, como se imaginarán, nunca dejan de salir. Tenemos la llave, así que bajamos. Mejor antes de adentrarnos tanto, vamos por el otro camino. En estos templos, por lo general, ir hacia abajo es acercarse al jefe. Así que antes de bajar más profundo, veamos qué hay de este lado. Ah, todavía tengo una llave. Ah. Otra llave. ¿Qué hay de aquí? Oh, aprovechen todas las oportunidades que tengan para curarse. Oh, este es un tipo nuevo de caballero, el caballero azul. A diferencia del naranja y el rojo, el caballero azul intenta alejarse de ustedes, porque tiene el beneficio de que él puede lanzar el filo de su espada como proyectil. Así que tienen que cuidarse de eso y además perseguirlo. Y cada golpe que le dan enloquece y lanza muchos disparos.
¡Ay! Listo. Y aquí está nuestro objeto para este templo. La balsa. No sé qué tan útil puede ser una balsa que cabe en la palma de tu mano, pero ya la tenemos. Ahora sí podemos adentrarnos en lo profundo de este templo. Casi no llego. No confío en esa cosa. ¡Oh! Vamos. Ahora seguimos bajando. Ah, solo 50. Ah. Eso me golpeó más de lo que quería. Tal vez suba de nivel aquí, quién sabe. ¿Hay algo aquí abajo? Experiencia y un caballero. Creo que sí subo de nivel con estos dos caballeros que hay aquí. Apenas si es posible hacer estos saltos sin el hechizo de jump, pero tienen que ir corriendo. ¡Ay! No tienes a dónde retroceder aquí. Uf. Ah. Rayos. De haber sabido hubiera usado Life. Oh, ya es el jefe. Shield. Para este jefe es indispensable haber aprendido la estocada hacia abajo. Como pueden ver, es un caballero azul en un caballo flotante. Y este jefe tiene dos etapas. La primera etapa es esta y tenemos que caerle en la cabeza con la estocada hacia abajo. Creo que al caballo más que a él. Hay que hacer esto hasta que se baje del caballo. Listo. Ahora tenemos que hacernos cargo de él. Básicamente es como uno de los caballeros azules típicos, solo que más
agresivo. Y siempre ataca mucho, así que no bajen la guardia. Ah. Hay que retroceder un poco para darle espacio para poder perseguirlo. Ahí está. 300 de experiencia. Este nivel nos va a salir muy eficiente. Ponemos el cristal y ganamos 2200 puntos. Más vida. Déjenme hacer un pequeño corte aquí en caso de que algo salga mal. Ahora sí, sigamos. Bueno, ya tenemos todo el palacio de la isla, como le dicen ahí. Ahora tenemos que regresar. Link ya es bastante poderoso. Creo que llegaremos al siguiente palacio y lo dejaremos ahí por este capítulo, para que no nos vuelva a pasar lo del capítulo 2 que duró más de 40 minutos. Uy, subamos. El peor lugar para un encuentro es el cementerio, y creo que eso aplica en toda situación. Ahora que tenemos la balsa, podemos viajar a Hyrule del Este. Oh, no. Es imposible matar a estos enemigos por ahora. Así que solo escapen con vida que hay en este bosque. Experiencia. Veamos qué hay aquí. Bienvenido a Naboru. No puedo ayudarte. ¿Cómo está tan segura? Debes salvar Hyrule. Pues ayúdeme, anciana. ¿Qué hay aquí? Con las botas yo podría caminar en el agua. ¿Así? Tengo sed. ¿Quieres algo de agua? Supongo que agarramos agua de la fuente. ¿Tienes agua? Ven a mi casa. Usted tiene estándares muy bajos, señorita. Si lo único que hace falta es ofrecerle agua. ¡Cielos! creo que hablé muy pronto. Hay que entrar rápido. Las oportunidades realmente se van muy rápido. Ahora sí.
Esta magia hará que tu espada dispare fuego. La magia de Fire es la que necesitamos para matar a esos enemigos aparentemente inmortales. No es muy útil que digamos, pero bueno, es interesante. ¿Qué dice el niño? Salta en un agujero en el palacio si vas. No puedo ayudarte. No, la vieja. Y estas casas parece que no tienen gente. Ve a un hombre en Darunia antes de las islas. Por favor, salva a nuestro pueblo. Estoy muy ocupado viendo mis intereses, señorita. Dios mío. El parpadeo. ¿Y este enemigo? A ver de nuevo. Eres persistente. Encuentra corazón sobre el océano. El demonio del río se come a aquellos que son débiles. Eso suena intimidante, pero créanme que no es la gran cosa. Otro letrero y parece que es todo. No podemos ir por aquí porque necesitamos las botas para caminar sobre el agua, como dijo aquel sujeto. Y no podemos ir para abajo porque... ¡ay! ¡Oh! Ahora pues, vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! ¡Cielos! Eso hace mucho daño. A pesar de tener energía nivel 7, eso me hizo más de un cuadro. Oh, nada gratis. Necesitamos fuego. ¡Ah! ¡Uf! Para eso sirve la magia de fuego. Y ya que estamos aquí vamos a usar Life. ¿Y esto? Oh, 500 de experiencia. Parece que eso era todo lo que había aquí. Vamos a ver qué hay en esta cueva también. Ya que estamos aquí. No está mal. Oh. Un largo paseo. No hace falta fuego para este. Solo hay que darle cuando abre el ojo.
Pero ese ataque de fuego que hace no se puede bloquear con el escudo. Uf. Otros 500 de experiencia. Ya no estamos tan lejos del 3000. Pero vamos a tener que hacer una escala en Naboru para curarnos. Listo. Tenemos que pasar esta cueva. Oh. ¿Solo 50? Ok, estamos en la parte superior. Si recuerdo bien, primero tenemos que ir por aquí. Esto nos lleva a la isla laberinto. En esta parte de la isla laberinto no hay gran cosa. Pero tenemos que ir a hacer una pequeña escala aquí primero antes de poder entrar al templo. ¡Oh! Creo que es en este rincón. Sí. ¡Oh! ¡Ay! No recuerdo cuál es la estrategia con estos. Creo que nada más ignorarlos, porque no recuerdo. Y aquí está el niño perdido que hay que salvar. ¡Ay! ¡Cielos! Ahora nos vamos de aquí. Nos vamos del otro lado. Mucho cuidado con tratar de ir demasiado rápido. Lo último que quieren es que un gracioso les interrumpa su salto. Oh. Listo. Pueblo de montaña de Darunia. Por favor, salva nuestro pueblo. ¿Eh? Pues usted no va a vivir en él. Ajá. ¿Y aquí? Se dice que al este de Naboru hay... ¿Qué será eso? El demonio... Al demonio no le gusta el ruido. Ok. El palacio tiene una pared falsa. Esa es una buena pista.
Debo salvar, ajá. Eres un héroe por salvar a mi niño. Ven. Ajá. Por esto es que no hay que venir aquí primero. Tienen que salvar al muchacho. Esta magia reforzará un escudo. Esto nos da la magia de Reflect, que es muy situacional. Creo que solo sirve en este palacio que se viene, pero es indispensable para vencer al jefe, y lo digo literalmente. No pueden vencerlo si no tienen Reflect. Un poderoso caballero vive en este pueblo. ¿Así? Déjenme revisar otra vez. Sí, creo que es aquí. Tenemos que usar Jump y subir por el tejado. Esta casa no se abre, pero podemos entrar por la chimenea. Esto nos permite hablar con el caballero. Cuando saltes, presiona hacia arriba para dar una estocada. Y así hemos aprendido el último ataque de Link, el cual es la estocada vertical. Esto es útil, aunque no tanto como la de para abajo. De paso de mi magia. Y es todo lo que tenemos que hacer aquí en Darunia. Los veré cuando estemos en la isla laberinto para encaminarnos al palacio. Listo, ahora sí, encaminémonos al palacio. Por lo general la ruta es bastante directa, pero hay algunos pasadizos que tienen estas escenas de acción en medio. Solo tenemos que subir e ir hacia la derecha. Tal vez noten que estoy tomando el camino largo. ¡Uy! Por lo general los caminos Por lo general los caminos largos no tienen tantas escenas de acción. Y gracias a ello encontramos otro contenedor de magia que había yo olvidado que estaba aquí. Seguimos. Ay. Seguimos. Oh. Ese disparo hace un cuadro completo de daño. Oh. Oh. Uf, qué bueno.
que es por aquí. No, entonces mejor voy por aquí. Uy, no recuerdo esas abejas. ¡Oh, qué molesto! ¡50! No creí que dieran tanto. Y ahí está el palacio, muchachos. De paso vamos a matar esta cosa. Listo. Ahora sí, aquí lo dejaremos por este capítulo, muchachos, en la entrada del palacio de la isla Laberinto. Los veré pronto en el próximo capítulo de Zelda 2, la aventura de Link. Hasta entonces, cuídense mucho. Hasta luego.